próximo espacio es una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin. Bueno, muy bien amigos, estamos en contacto con José Luis Corvo. ¿Cómo te va, José Luis? Bienvenido a Rumbo a la Cancha, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Jorge. Afortunadamente bien, pese a que a esta altura, como decía el amigo Damiani, estoy en la edad de qué bien que estás, que naturalmente reflejaba quizás que no era tan bien como se estaba. Pero bien, bien, por suerte bien. A ver, quiero ir directamente al grano, José Luis. Quiero saber ese sentimiento de un ramplense de verdad como vos. Corregime si fueron más de 4 veces o 5 que estuviste al frente de los Picapiedra. Mirá, yo con mi querido Rampla me vinculé hace más de 70 años, más de unas cuantas décadas, cuando quise cumplir con mis sueños de futbolista. En aquel entonces no soñaba otra cosa que no ser jugador al fútbol. Y ahí vine a practicar a Rampla y quedé frustrado, no pude ser jugador, pero a partir de entonces fui siempre un fervoroso hincha de Rampla y estuve presente, para mal o para bien, de la institución en muchos estamentos, en algunas oportunidades en la presidencia, fui delegado, en fin, fui vicepresidente, hice muchas cosas por el querido Rampla, aunque debía haber hecho quizá mucho más y mejores. ¿Qué sentís hoy? Tristeza, la verdad que mucha tristeza, como la que deben sentir la mayor parte de los genuinos ramplenses. Desgraciadamente, aun cuando hemos tenido una historia de altibajos, la he vivido personalmente, este ha sido un momento muy especial porque es la primera vez que Rampla tiene que bajar, descender a la categoría del fútbol amateur. Por eso, una gran tristeza. A ver, eh, no sé si estuviste presente cuando se toma la determinación en Rampla Juniors, en la asamblea, para hacer una SAD, para conformar la SAD Soriano, comprada precisamente, corregime, a sugerencia del presidente actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol por el señor Tealdi. ¿Estuviste en la asamblea? O corregime si me equivoco en algo que estoy diciéndote sobre la responsabilidad que yo creo que le corresponde y mucha al señor Ignacio Alonso. No, yo no estuve en la asamblea. La verdad que la asamblea lo que aprobó fue en aquel entonces no la constitución de una sociedad anónima deportiva, ni tampoco aprobó la celebración de ningún contrato. La asamblea en aquel entonces lo que hizo es dar un voto de aprobación para mandatar a la comisión directiva a efectos de celebrar un contrato con un agente extraño, en este caso una sociedad anónima deportiva. Es decir, Rampla, asociación civil, no se constituyó en una sociedad anónima deportiva, sino que hizo un contrato, celebró un contrato, vuelvo a repetir, sin aprobación de la Asamblea, transfiriendo una cantidad de activos deportivos a una sociedad anónima deportiva ya constituida que, según se me informó, es justamente esa sociedad denominada Soriano y que tendría su domicilio en la ciudad de Mercedes. Sí. Lamentablemente, debo decir que desconozco si con posterioridad
se informó a los asociados lo que la propia ley en materia de sociedades anónimas deportivas, tanto la ley originaria 17.292 como una última del año 23, fue cumplida a cabalidad, porque en ese contrato tenían que constar una serie de estipulaciones que expresamente establece la ley, pero como parecería que ese contrato no ha tomado estado público, no es de conocimiento de los asociados, porque parece que se estipuló una cláusula de estricta responsabilidad, ignoro cuál es el contenido del mismo, como seguramente lo ignoran la mayor parte de los asociados. Con respecto a personas que intervinieron para la celebración de ese acuerdo, bueno, tengo las versiones de la prensa. Yo no puedo asegurar si fue fulano, mengano, sutano quien introdujo a estos agentes extranjeros. La versión de la prensa, todos la conocen y saben quiénes han sido las personas que han intervenido en ello. Así como te han pasado información, y voy a volver después a ese contrato que vos estás hablando, o a esa validación que le dieron para que la comisión directiva pudiera actuar en consecuencia, digo, así como te han llegado lo que aconteció en la asamblea, también por amistades, seguramente podés confirmarme o no las responsabilidades a quien le corresponde, porque tengo entendido que los que votaron a favor desconocían por completo muchas y determinadas cosas que figuran en un contrato que posteriormente fue votado, porque en la asamblea simplemente se esbozó a través de alguna minuta. Como te dije anteriormente, Jorge, para cumplir a cabalidad con las disposiciones legales aplicables al respecto, aquella asamblea debió conocer el contenido del contrato, las estipulaciones del contrato, cuáles eran, por ejemplo, los activos deportivos que la Asociación Civil Rampla Juniors le transfería a esa sociedad anónima deportiva, por qué plazo iba a ser, aunque trascendió, parece que fue por 3 décadas, y toda otra serie de estipulaciones, la referencia con precisión al acta en que fue aprobado ese contrato y sus cláusulas respectivas, etcétera, etcétera. En esos términos, por la información que tengo, la Asamblea no aprobó esa contratación. La Asamblea, vuelvo a repetir, aprobó solamente otorgar una potestad a la comisión directiva de Rampla Juniors a efectos de que entablara una negociación con esta sociedad anónima deportiva y si fruto de esa negociación se acordaban términos para una contratación, esa contratación debía ser expresamente aprobada por el 60% de los socios o más del 60% de los socios presentes en una asamblea convocada especialmente a esos efectos. Entonces, por la información que tengo, eso no se cumplió. Perfecto. Por lo cual habría ahí alguna observación bastante importante a lo que ha sido la perfección o no, la validez o no de un contrato celebrado con esta sociedad anónima deportiva. Desde el punto de vista legal, vos sos abogado experiente, muy experiente, podríamos decir o interpretar por parte de alguien como yo, que simplemente leo, escucho y saco mis propias deducciones, como que no tendría validez esa digamos,
reunión de socios porque no fue llamado específicamente para que se firmara o a su vez se le leyera a los, a los ramplenses cuáles eran los artículos, porque había que leerlos uno por uno y aprobarlos uno por uno. Entonces, ¿cómo se llega a que esa gente se haga o se hizo cargo de Rampla Juniors? Yo quiero advertir algo antes. En el manejo de un gobierno, una administración, de una institución deportiva, prácticamente de un club de fútbol como es Rampla Juniors, los aspectos que determinan ese gobierno y la administración a veces no son ajustados estrictamente al orden legal y al orden jurídico. Priman otras situaciones de hecho, en este caso angustiantes, porque, por ejemplo, y comprendo a la comisión directiva de entonces, y comprendo a los asociados que participaron en aquella asamblea, que lo importante, lo relevante, lo trascendente, era que el equipo pudiera estar en la cancha en el próximo campeonato. Y entonces ahí, ante el peso de esa angustia, de esa zozobra, de esa incertidumbre, bueno, se confió indudablemente en alguien que prometió o supuso que iba a aportar una serie de instrumentos de carácter económico que iban a permitir que Rampla continuara una trayectoria medianamente exitosa como le correspondía. Entonces, yo no voy a atribuir responsabilidades a los dirigentes de entonces porque comprendo la situación que viví, porque la viví infinitamente a lo largo de mi vida como dirigente ramplense cantidad de veces, en algunas hasta por ausencia de la voluntad de muchos clubes, Rampla no pudo jugar. Yo era el presidente en aquel entonces. Me retiré con lágrimas de la Asociación Uruguaya de Fútbol porque los clubes no me votaron una prórroga de unos días para que se pudiera conseguir el dinero faltante para poder competir. Naturalmente que en aquel momento, por supuesto, que no aparecían todas estas soluciones de las sociedades anónimas deportivas. Por suerte aparecieron ramplenses y en este momento hago un homenaje a la figura de don Barreneche. Sí. Surgieron ramplenses que pudieron aportar lo necesario para que Rampla pudiera continuar y al año siguiente continuó. Es decir que no voy a atribuir responsabilidades a gente que ha vivido situaciones que yo viví también. Quizás el camino no fue el mejor. Evidentemente, los hechos demostraron que no fue el mejor. Y por eso tenemos que analizarlo, verlo con tranquilidad, mirar el futuro sabiendo que por ese camino no se puede continuar de ninguna manera. Es imposible concebir que se tenga al lado, manejando los activos deportivos de la institución, una sociedad anónima deportiva cuya fuente de ingresos radicaría en un señor que viviría por allá por Estados Unidos y una sociedad anónima deportiva que tendría su domicilio legal en la ciudad de Mercedes, en donde se me informó además en una casa que está deshabitada y que no se sabe, todo lo cual son situaciones muy, muy irregulares que obran en perjuicio de Rampla. Por eso habrá que rever todo este camino desgraciadamente mal transitado y que nos trajo estas consecuencias para aspirar a que Rampla pueda seguir siendo la institución que todos soñamos y que todos queremos. Deduzco de lo que me decís, José Luis, que precisamente, está bien,
quienes conducen los destinos del club de Rampla, con a su vez falta de conocimiento, considero que fueron engañados, pero fueron engañados por aquellos que trajeron la SAD. Porque si efectivamente es alguien que dice yo te voy a traer a alguien que va a poner mucha guita, está en Estados Unidos, se llama fulano, lo va a representar Mengano aquí en Uruguay, y que les diga, o no, mejor dicho, no les dijo que era precisamente, sí que era la SAD Soriano, que sucede, era una casita que capaz que ni existe, eso no se lo dijo. Fueron engañados los dirigentes de Rampla y sus asociados. Entonces, los responsables, ¿quiénes son? Porque tiene que haber gente responsable. Son aquellos que trajeron la SAD Soriano y que a su vez trabajaron codo a codo con la sociedad Soriano-SAD. Entonces, eso no me diga, José Luis, que no tiene nada que ver el propio Tealdi y el propio Alonso. Indudablemente que hay responsabilidades compartidas. Eso es evidente, eso es evidente. Ahora, ¿cómo se instrumentó todo este proceso para la aportación de este señor que está en Estados Unidos? Bueno, yo lo que conozco es a través de la prensa. Me parece que no fue un buen camino, Sí. que no se analizó en profundidad cómo era realmente la situación, qué personas iban a intervenir, qué idoneidad tenía, quién iba a administrar realmente los recursos. Creo que todo eso no fue analizado debidamente y como consecuencia está lo que ya vimos. Vuelvo a repetir, hay responsabilidades compartidas porque no se analizó, no se conoció, no se informó debidamente de cómo era realmente esta instrumentación que llevó a Rampla a contratar con una sociedad anónima deportiva. Quienes manejaron la introducción de ese agente extranjero, evidentemente deben saber mucho más que cualquiera de nosotros cómo era realmente el proceso, quiénes eran las personas, cuáles eran los intermediarios que iban a actuar, cómo lo iban a hacer. Bueno, ahí evidentemente debe haber una atribución de cierta responsabilidad porque según lo ha dicho el propio presidente Gabriel Kuyungian en la prensa, lo leí, parecería que en el proceso de la aportación del dinero no hubo la suficiente transparencia y claridad para que las cosas se cumplieran tal como estaban comprometidas. Y ahí evidentemente aparecen otras responsabilidades que alguien tendrá que asumir en algún momento porque el perjuicio causado a la institución ha sido naturalmente muy grande y muy grave. ¿Pudiste leer el contrato en algún momento tú al respecto de que la única garantía que existe por parte de la SAD Soriano es perder la plata que ha perdido o que ha colocado, mejor expresado, y que a diciembre Rampla va a estar debiendo $1 millón o más? Yo, como tantos, creo que como la mayoría, muy amplia mayoría de ramplenses, desconocemos los términos del contrato. Así que, Jorge, no puedo informarte qué garantía. Ha trascendido que como garantía eran los aportes que se hicieron por parte de este agente extranjero y que fueron destinados algunos a la preparación de los vestuarios, para adecuación mejor al campo de juego, etcétera. Pero desconozco, vuelvo a repetir, ahí está el gran punto neurálgico de la cuestión. Faltó lo que la ley establece,
porque si se hubiera observado en términos debidos las disposiciones legales aplicables para este tipo de contratación, que vuelvo a repetir, es un contrato por el cual no es que Rampla se haya transformado en sociedad anónima deportiva, sino que transfirió una serie o la mayoría de sus activos deportivos a una entidad, Sociedad Anónima Soriano, Deportiva Soriano, que vuelvo a repetir, su gobierno y administración no aparece con la claridad ni con la transparencia que los ramplenses y que el fútbol en general requiere. Lo que pasa, José Luis, que claro. Perdón. Lo que pasa, me parece a mí, que seguramente creyendo los dirigentes de Rampla Juniors, de quienes provino la sugerencia de que se les transfiriera a esos, etcétera, 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 que tú dijiste, a esta sociedad anónima deportiva, jamás le dijeron que tenían una sede en Mercedes que prácticamente no existe. Entonces, eso sí era conocimiento de lo que los trajeron. Eso puede implicar algún tipo, vos como profesional, como abogado, algún tipo de averiguación para saber si existe dolo o algún tipo de perjuicio apoyados en la buena fe que tuvieron en recibir a esta gente sin profundizar en averiguar? Indudablemente que si ese contrato no se ajusta a lo que establecen las normas legales aplicables, bueno, habrá que proceder como la ley establece, porque partamos de la base que también, vuelvo a repetir, según los trascendidos, porque yo no conocí ese contrato, no lo conozco ese contrato, pero en función de esos trascendidos ha habido un claro y manifiesto incumplimiento. Bueno, ya vamos a estar retomando esta linda conversación que mantenemos con el expresidente de la AUF también, José Luis Corvo, un hombre muy instruido, conocedor de muchas leyes, donde nos está poniendo al tanto de algunas cosas que convino en aclarar como corresponde, que son precisamente esta SAD que apareció y que no transformó a Rampla en SAD, sino que Rampla le dio de muy buena voluntad, creyendo lo que le decían, habiendo sido traída nada más ni nada menos que por el presidente de la AUF actual, Ignacio Alonso, y que su amigo quedó al frente como presidente de una parte de esta Rampla actual, donde para diciembre precisamente va a estar debiendo más de $1 millón. Si me permiten, estamos con Confitería La Estrella de General Flores y Lorenzo Fernández, 2204, 1860 y 61. Y por supuesto que estamos, también aquí están, miren qué cosa más exquisita. Y por supuesto que hoy también está abierto, hoy domingo, sin problema ninguno. Y estamos con Limol, esa gran variedad que tiene Limol. Yo vuelvo con la naranjita, por más que la Limol tiene la Limol, es una cosa bárbara. Miren las distintas variedades que tienen y donde podés estar solicitando que vaya el vendedor precisamente a entregar esto que es maravilloso, porque Limol es la fruta hecha refresco. Amigos, me permiten, vamos a una tanda mientras recuperamos nada más ni nada menos que al doctor José Luis Corvo. En el centro del Pinar está almacén de frutas y verduras JJ López. Frutas y verduras frescas todo el año. Complementamos con quesos y vinos. En la parada 13 del Pinar, Pérez Butler y Costanera, está JJ López, almacén de frutas y verduras. JJ López, en frutas y verduras, el número 1.
No hay nada como llegar a casa y sentirse seguro. Sea un apartamento en el centro o una casa en el barrio con Porto Seguro Hogar, podés disfrutar de esa tranquilidad siempre. Un seguro accesible ante imprevistos como incendios, robos o hasta daños climáticos y además incluye asistencia al hogar gratis 24/7. Porque tu hogar es tu refugio y si no hay que esperar, que pase algo para cuidarlo. Anticipate a la jugada y jugá tranquilazo. Porto Seguros, 30 años juntos. Señor director, si digo la Casa Azul de Montevideo, sabés que está en General Flores, que estuvo en la Rural y que está el Maldonado. Es nada más ni nada menos que Blanco y Espino. Blanco y Espino, la esquina azul de la aventura. Blanco y Espino, tu hogar merece siempre lo mejor. Puertas y ventanas con estilo y calidad, nacionales e importadas. Blanco y Espino, la esquina azul de la aventura. Blanco y Espino, tu hogar merece siempre lo mejor. Blanco y Espino, Montevideo, Maldonado. En Grupo Gama estamos de fiesta porque cumplimos 30 años protegiendo lo que más querés. Y para celebrarlo tenemos una promo increíble, 30 meses con 30% de descuento en nuestros servicios de seguridad. Y lo mejor de todo, te llevas el equipo y la instalación completamente gratis. Muy bien. Voy a comer algo de propios también, estas exquisiteces que es salamito y también lomito, ¡Ja! Lomito cocido, qué rico, señores. Mientras como algo, pequeña pausa y volvemos con el doctor José Luis Corvo. Vos y yo no sirve, no sirve. Si fuera fácil no estaría acá. Este espacio fue una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin.